Listo, estamos grabando. Buenas noches con todos, qué gusto saludarles. Bienvenidos a nuestro webinar, sí, el webinar organizado por la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial del municipio de Quito. El webinar lo hemos denominado Quito en 3D, LIDAR y Territorio Histórico. En este evento vamos a explorar algunas herramientas que ha puesto a disposición del público la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial. Con respecto a las áreas históricas, por ejemplo, vamos a explorar un visor que se ha creado para estos fines y además vamos a mostrar algunos resultados que han salido de los vuelos LIDAR que hemos desarrollado acá en algunos sectores de la ciudad. Esos van a ser los ejes principales donde se va a desarrollar el evento. Entonces, para ello, pues vamos a estar hablando o rotándonos los chicos que están acá, por ejemplo, Daisy Maicincho, perdón, Victoria Ortega, Fernanda Vázquez y quien les habla Ulises Lupiales. Vamos a estar hablándoles sobre los temas que les acabo de mencionar. Por favor, el webinar lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a, cada cierto tiempo, cada 10 minutos aproximadamente, daremos espacio a preguntas. No vamos a abrir el micrófono. Sí, todas las preguntas que ustedes tengan, por favor, les pueden poner en chat y nosotros las vamos leyendo y conforme a eso vamos a ir respondiendo. Sí, esa va a ser la metodología, como les digo, cada 10 minutos aproximadamente, dependiendo de cómo estemos con los temas, vamos a ir leyendo las preguntas y obviamente la idea es que se vayan respondiendo por todos los expositores. Así que buenas noches con todos nuevamente, bienvenidos a nuestro webinar. Por favor, como les menciono, las preguntas manifiéstenlas en el chat, la videollamada se está grabando, después este video será colgado en la página, en el canal de YouTube que tiene la Dirección Metropolitana de Ordenamiento Territorial, para que ustedes puedan revisarlo. Sí, entonces, creo que esas serían las únicas reglas que ameritan ser mencionadas, y sin más, pues vamos a dar paso al primer tema, que precisamente tiene que ver con el visor de áreas históricas. Para ello, pues voy a dar paso a Daisy Maicincho y Fernanda Vázquez, quienes nos van a comentar un poco más sobre este tema. Previo a eso, mil disculpas, previo a eso, le doy el paso a Tatiana Astudillo. Ella es la jefa de la unidad de geomática de acá de la Dirección Metropolitana de Ordenamiento Territorial y nos va a dar la bienvenida para el evento, ¿sí? Tati. Gracias, Uli. Buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos a este webinar que ha organizado la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial. También reciban un cordial saludo por parte de nuestro señor secretario, arquitecto Franklin Cárdenas. No pudo conectarse en este momento, pero les da la bienvenida a este presente webinar. Como municipio de Quito y como Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial es el segundo webinar que estamos poniendo a disposición de toda la ciudadanía, sobre todo para que vayan conociendo todos los avances que estamos trabajando a favor de nuestra ciudad como tal. Como comentó Uli, aquí actualmente estamos, este webinar va a ser dado por las 3 direcciones metropolitanas que conforman la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, en este caso la Dirección Metropolitana de Ordenamiento Territorial, la Dirección Metropolitana de Urbanismo y la Dirección Metropolitana de Gestión Territorial. Hablaremos un poco de cómo ya estamos avanzando en el planteamiento de un visor geográfico, en donde cada persona puede ya ir viendo o puede ver si es que su casa es patrimonial, dónde se encuentran los puntos arqueológicos a nivel del Distrito Metropolitano de Quito. Y adicionalmente nosotros como Secretaría en el año 2023 adquirimos el sensor LIDAR. Entonces actualmente en este año hemos hecho un levantamiento por toda la cuenca del río Machángara. Entonces nuestros compañeros van a presentar un poco los productos conjuntamente con la Dirección Metropolitana de Urbanismo Territorial, los productos que se ha obtenido con este sensor que ha adquirido la Secretaría. Entonces, doy la bienvenida a todas las personas, a todos los participantes. Espero que nos sigan acompañando en los próximos webinarios que vamos a generar como Secretaría y como municipio de Quito. Y cualquier pregunta, porfa, necesitamos irnos un poquito, ir viendo las necesidades que tiene los diferentes
diferentes sectores a nivel de la ciudad para que podamos un poquito afrontar todos los problemas que tenemos como ciudad, pero sí que, sin embargo, lo que hemos planteado es no quedarnos el conocimiento solo en los técnicos, sino más bien compartir con toda la ciudadanía todos los avances que hemos trabajado como municipio de Quito. Con esto doy paso ya al inicio del webinar. Bienvenidos todos y mucho gusto con todos. Muchas gracias, Tati. Como bien lo mencionas, este tipo de eventos tienen como objetivo precisamente difundir la información que se está generando acá en la Secretaría, ¿no? Estamos trabajando ya con tecnología de punta, de primer nivel, generando productos que nos ayuden a tomar decisiones más informadas. Entonces, la idea de estos eventos es socializar esta información, socializar lo que se está haciendo, todos los trabajos que se han realizado, los levantamientos. Entonces, sin más, pues yo ahora sí voy a dar paso a Daisy y a Fernanda, por favor, para que nos compartan. Les voy a presentar las diapositivas. Un segundito nada más. Un segundo. ¿Me confirman si pueden ver, por favor? Sí se ve, bueno. Perfecto, muchas gracias. Listo. Listo, chicos. Como les había mencionado, nuestro webinar está nombrado Quito en 3D, LIDAR y Territorio Histórico. Bienvenidos todos. El contenido que vamos a revisar en el presente evento es el siguiente. Vamos a ver visores históricos de urbana, tecnología LIDAR aplicada al entorno urbano, caso aplicado de vuelos LIDAR sobre los ríos Machangra y Río Monjas, y los resultados de análisis geoespaciales que se han generado a partir de estos vuelos LIDAR. Entonces, iniciamos. Por favor, les doy el paso a Daisy y a Fernando. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Fernanda Vázquez, trabajo en la Unidad de Áreas Históricas de la Dirección Metropolitana de Ordenamiento Territorial. Respecto a la construcción de este geovisor con la información que les vamos a mostrar a continuación, nace de la Ordenanza Metropolitana de Bienes Inmuebles Inventariados o de Interés Patrimonial, Espacio Público, Conjuntos históricas y áreas patrimoniales, la que se denominó 081, que actualmente está incluida en el Código Metropolitano, que es la normativa vigente para todo el Distrito Metropolitano en todos los ámbitos de la pertinencia. Dentro de esta ordenanza, la 081, que actualizó todos los procesos que tienen que ver con la relación de la presentación de proyectos en áreas históricas y predios inventariados, en lo que tiene que ver con el tema patrimonial. Estamos construyendo las disposiciones transitorias que están establecidas en la misma ordenanza, y estas disposiciones transitorias, específicamente la 10ª, establece la presentación de un geovisor como una herramienta de construcción de consulta pública, la misma que debe incluir los siguientes componentes: las áreas y conjuntos históricos, el inventario continuo y selectivo, las áreas arqueológicas y las respectivas fichas de bienes culturales patrimoniales de los bienes inmuebles. Esto es lo que nos dictó la disposición transitoria de la Ordenanza Metropolitana 081, la misma que está en vigencia desde el 11 de septiembre del 2024. Como Secretaría estamos actualizando los procesos, y parte de los procesos es tener una función más transparente y establecer los mecanismos de consulta adaptados a las nuevas tecnologías que nos permitan tener como profesionales y como propietarios de los bienes históricos y patrimoniales la conciencia y la responsabilidad de lo que es ser propietario y tenedor de un bien de esta característica. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver un poco lo que es la diferencia entre las áreas históricas y las áreas patrimoniales. Las áreas históricas es un conjunto arquitectónico que vendría a ser un polígono que
la Declaratoria de Patrimonio Mundial de Quito, declarada por la UNESCO, que todos conocemos. Está establecida específicamente en el Centro Histórico de Quito, y esto es a lo que la Ordenanza 081 reconoce como un área histórica. La diferencia con las áreas patrimoniales es que están ubicadas en los entornos rurales y relacionadas y características por la presencia de plazas centrales originarias de los trazados originales con arquitectura alrededor de una iglesia central, y se representan los centros urbanos originarios de cada una de las parroquias. Se encuentran ubicadas en todas las parroquias rurales y están establecidas y gestionadas a través del plan de uso de suelo, a través de los usos específicos de protección urbana patrimonial. Si en nuestro IRM o en nuestra información del predio tenemos un predio que está dentro de una protección urbana patrimonial como un uso de suelo establecido, significa que se encuentra dentro de un área que también deba tener consideración y en la que se aplica la ordenanza número 081. Es decir, que no necesariamente según la concepción original de patrimonio, que solo las casas que están en el centro histórico están concebidas como patrimonio, también existen estos polígonos o áreas patrimoniales que también merecen ser protegidos y que se pueden identificar a través de la herramienta del visor gráfico. El siguiente, por favor. Dentro de la disposición transitoria también se menciona lo que son las diferencias en lo que tiene que ver el inventario continuo y selectivo. El inventario continuo está atado específicamente a lo que es el área histórica, con sus áreas de protección. Tiene un área de núcleo central y su área continua. Vendría a ser lo que es el área histórica que les mencioné en la diapositiva anterior. Y el inventario selectivo es un inventario que es puntual. Significa que puede ser como una planeación lote a lote y no necesariamente adopta una característica o una edificabilidad con la letra H, que es como se identifican las que están en inventario continuo. Vendrían a ser de una connotación puntual, y estos predios también deben cumplir con la normativa establecida en la ordenanza 081. ¿Qué significa tener una protección continua y una protección selectiva? Dentro del inventario continuo dentro de los dos inventarios hay diferentes características de los predios que se deben conservar. Pero si tenemos un bien inmueble dentro de un inventario selectivo, significa que nuestra casa ha sido valorada y que tiene características intrínsecas de la edificación que deben ser conservadas. Y por este motivo, y para conocimiento de los propietarios y de los profesionales y de la buena aplicación de la normativa, se identifican con un color diferente, porque en ciertos casos los procesos que dicta la ordenanza son diferentes para estos casos. Los inventarios continuos siguen por un proceso de aprobación diferente a lo que tiene que ver con el inventario selectivo. Entonces, eso es importante saber esta diferenciación que marca la ordenanza respecto de los tipos de inventario. La siguiente, por favor. Tenemos aquí lo que tiene que ver con las fichas de inventario que se catalogan así estuvieran dentro de inventario continuo o selectivo. En el imaginario de la gente, cuando hablamos de patrimonio, todas las casas se deben conservar únicamente a través de su fachada, y no necesariamente es así. Existen valoraciones de patrimonio que son diferentes y están catalogadas. Patrimonial de la casa es menor el grado de intervención que se puede generar dentro de la misma. Es decir, tenemos 4 categorías establecidas por la normativa nacional, que son la protección absoluta, la protección parcial, la protección condicionada y de conjunto. Es decir, para tener que se hagan una idea, la protección absoluta vendría a ser el tema de las iglesias, del Palacio de Carondelet, la compañía. Son elementos que ya están conformados en el imaginario social con un alto valor patrimonial y que tienen características que se han conservado a través de los años, tanto al interior como al exterior. Y también muchas de las veces valores simbólicos adicionales por hechos históricos que acontecieron en las edificaciones o porque conservan la técnica constructiva tradicional.
Las de catalogación parcial significa que aún conservan estas características y se deben conservar tanto en su conformación interna original de distribución de los espacios como en la fachada. Las de protección de conjunto podría así considerarse que se deben proteger únicamente lo que les da una fachada urbana, como vendría a ser la fachada, y la protección de conjunto significa que está dentro del centro histórico de Quito, dentro de esta área establecida como área histórica, y debe mantener ciertas consideraciones dentro de lo que es la normativa. En el Distrito Metropolitano de Quito, para que se hagan una idea, tenemos alrededor de 8.250 bienes inmuebles que cuentan dentro del inventario, que son menester de proteger y que deben cumplir con la normativa específica. La siguiente, por favor. Bueno, respecto de las áreas arqueológicas, tenemos la diferenciación en el visor. Tenemos lo que son los sitios arqueológicos, que bueno, más allá cuando ya se interactúa, se va a ver que tenemos los sitios arqueológicos identificados como puntos, las zonas de sensibilidad que están determinadas como grados de intervención que se pueden generar dentro de los mismos, dependiendo de la cantidad de vestigios que se hayan encontrado en cada una de estas áreas sensibles, y la delimitación del área arqueológica. Es importante indicar que este trabajo de la delimitación de las áreas de protección la realiza el Instituto Metropolitano de Patrimonio como un ente ejecutor de las políticas públicas del tema patrimonial a nivel del distrito, y están todos estos levantamientos están basados en evidencias científicas mediante investigaciones arqueológicas. Entonces, estos hallazgos y estas zonas sensibles están determinadas igualmente a través de la normativa nacional y se pueden identificar en el visor. Siguiente, por favor. Bueno, en el distrito tenemos 1.130 sitios arqueológicos. Es importante indicar que para este tema se considera también bastante lo que tiene que ver con la memoria ancestral y las técnicas antiguas de algunos de los valores que se representan en el visor. Muchísimas gracias, Fer, por tu intervención. Es muy importante conocer la normativa con la que cumple el Distrito Metropolitano de Quito, y también importante conocer que la Secretaría de Ordenamiento Territorial tiene una unidad de áreas históricas, como Fer ya lo supo explicar. A continuación, les vamos a presentar las actualizaciones realizadas en el visor geográfico de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial. Es el visor de la SHOT. Muchos de ustedes ya están familiarizados con esta información que dispone la plataforma, por lo que en esta ocasión nos vamos a enfocar en los nuevos contenidos y la funcionalidad de cada uno de ellos. Para ello, para ingresar al visor de la SHOT, ingresaremos a través de la plataforma Tu Ciudad en Línea. En este caso, vamos al portal de Servicios Ciudadanos. Voy a compartir la pantalla. Ya. Entonces, nos encontramos en el visor Tu Ciudad en Línea. En el área de geovisores, nos ubicamos en el área de geovisores. Por favor, me indican si es que se está... Sí, de ahí sí se ve perfecto. Ya, muy bien. Ya, entonces en el área de geovisores encontramos los diferentes visores que tiene esta plataforma. Por ejemplo, es la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial. Entonces, al ingresar, tenemos diferentes temáticas. Por ejemplo, está la normativa urbanística vigente, que es el Plan Uso y Ocupación, Gestión del Suelo, y la normativa histórica, que es el Plan Uso y Ocupación del Suelo. También tenemos un área patrimonio, como les había mencionado María Fernanda. En esta sección, por ejemplo, vemos... ¿sí? Esta parte no se visualiza, está solo el fondo principal, pero no se visualiza lo que estás explorando. A ver, ahí. Ahí sí, correcto. Ahí, ya. Ya. Como les mencionaba, este visor contiene
varias categorías, como es la normativa vigente y la normativa urbanística, histórica. A su vez, tenemos la división político-administrativa y el catastro. Tenemos un apartado que es el que vamos a explorar, que es la de patrimonio. Entonces, para explorar este apartado vamos a pagar la información de la normativa urbanística. Por ejemplo, en esta tenemos la siguiente clasificación en el apartado de patrimonio. Tenemos el inventario de los bienes inmuebles, el área arqueológica y las áreas históricas y patrimoniales. Si nosotros nos ubicamos para visualizar esta información, por ejemplo, vamos a apagar las pestañas para ir explorando uno por uno. Por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en el inventario del inmueble, podemos encontrar los inventarios continuos y selectivos, diferenciando por sus colores. Por ejemplo, el continuo tenemos el color más azul, un poquito opaco, y el inventario selectivo podemos encontrar en color celeste. Por ejemplo, si yo quiero hacer una búsqueda en el distrito metropolitano, puedo realizarlo a través de esta plataforma, de esta herramienta, ingresando un número de predio. Por ejemplo, yo voy a ingresar este número de predio, doy a aplicar y se va la búsqueda. Esperamos unos segundos y ya nos podemos visualizar el predio o el área inventariada. En este caso es el inventario del bien inmueble selectivo. Si nosotros picamos en esta información, podemos encontrar que este inventario es selectivo. A su vez encontramos dos ítems, que es el consultar en el sistema de información del patrimonio cultural. A su vez tenemos la solicitud de la ficha. Si nosotros damos clic en cualquiera de estos links, por ejemplo, en solicitud de la ficha, nos iremos al... ¿pueden ver? Disculpen. Sí, sí, sí. Entonces, nos encontramos en el portal de servicios ciudadanos, en donde... Ahorita, la última parte ya nos lo resuelve. La última parte, ahí, ya correcto. Ya. Entonces, al dar clic, nos lleva a otra página en el cual se encuentran los debidos procedimientos. Aquí, María Fernanda, tal vez nos puedes profundizar en este tema. Sí, es importante indicar que cuando se identifique que nuestro predio está catalogado como inventariado, hay que seguir algunos procesos. Este trámite de la ficha y certificación de inventario es uno de los más solicitados dentro de la unidad de áreas históricas porque sirve para diferentes casuísticas. Sirve desde una certificación bancaria que a veces solicitan las entidades financieras para determinar el avalúo del predio. Y también es necesario el momento de que se vaya a generar un proceso constructivo. Es decir, cuando vayamos a generar una rehabilitación o una restauración de un bien inmueble patrimonial, debemos saber la catalogación de inventario, porque como les mencioné anteriormente, el grado de intervención, es decir, las actuaciones físicas que se pueden realizar dentro del inmueble, van determinadas del grado de protección. Entonces, si actuamos desde el desconocimiento y no sabemos hasta qué nivel podemos intervenir en uno de estos predios inventariados, vamos a caer en sanciones o en multas. Entonces, el conocimiento y la difusión de la página es de alto valor para no incurrir en este tipo de sanciones, para tener conocimiento para la investigación científica y académica y para la divulgación en todos los campos. Entonces, es una herramienta bastante útil que nos va a presentar y nos va de una manera gráfica. Como ustedes vieron, el proceso es amigable con el usuario. Entonces, ya nos genera esta página, que es una página también de trámites de la Secretaría, donde el trámite se lo realiza netamente en línea, es decir, ustedes solo inician su sesión, ponen su clave y ya se genera un trámite. Entonces van de la misma manera en la que ustedes ingresaron el trámite, luego se les notifica. Entonces ya no tienen que acercarse a las oficinas y van a tener en conocimiento de cuáles son los procesos que se puede hacer, o tal vez por simple curiosidad también se puede generar el proceso, pero está establecido y tenemos un mecanismo para gestionarlo de esa manera. Perfecto. Ya, muchísimas gracias. Si regresamos al contenido de este visor, seguimos explorando. ¿Me confirman si podemos visualizar, por favor? Sí, Sí, se ve.
Entonces, haremos la búsqueda de otro predio para conocer si es que este está inventariado de manera continua o selectiva. Colocamos el número de predio, damos a aplicar. Por ejemplo, este se encuentra, si alejamos un poco en el visor, podemos encontrar que este predio se encuentra inventariado, se encuentra categorizado de manera continua. Como lo podemos picar y observaremos la información que nos menciona el número del predio, el inventario es continuo, y también podemos acceder al link que María Fernanda ya nos explicó. Si continuamos explorando, vamos a tapar esta capa, encontraremos las áreas arqueológicas. ¿Y qué nos mencionan las áreas arqueológicas? Por ejemplo, tenemos los sitios arqueológicos y las delimitaciones arqueológicas. Estos, a ver, aquí, ya. Entonces podemos ver que se encuentran como puntos en los diferentes sitios del Distrito Metropolitano de Quito. Por ejemplo, nosotros nos podemos ir, mientras más nos acercamos, el nombre del sitio arqueológico se va a ir activando. Por ejemplo, aquí tenemos en Puembo, en la parroquia de Puembo, tenemos la denominación de este sitio arqueológico es Puembo, la Cruz del Chiche. Si seguimos explorando, podemos ver en las parroquias noroccidentales también que se encuentran diferentes sitios arqueológicos. Alrededor de 1,300 sitios arqueológicos en el Distrito Metropolitano de Quito. Por ejemplo, tenemos en Pacta, en Gualea, y podemos observar en los diferentes barrios que también existen estos sitios arqueológicos. Si continuamos explorando el visor, también tenemos los polígonos de los sitios arqueológicos que se encuentran, por ejemplo, en los diferentes parroquias del Distrito Metropolitano. ¿Qué significa tener un sitio arqueológico? La delimitación de este sitio arqueológico es dependiendo al número de vestigios que se encontraron en ese sector, como ya lo había mencionado. También tenemos las zonas de sensibilidad que están categorizadas de acuerdo al color. Mientras más alta sea, es el número de vestigios, y mientras más baja sea, baja o nula, pocos vestigios se encontraron en el sector. Por ejemplo, podemos observar que esta clasificación se la encuentra en la parroquia de Llano Chico y también se encuentra concentrada en la parroquia de Cumbayá. También sigamos explorando el visor geográfico, podemos encontrar las delimitaciones patrimoniales. Por ejemplo, tenemos en la parroquia de Cochabamba estas delimitaciones patrimoniales. Ya, ¿a qué se debe estas delimitaciones patrimoniales? Que estas son las áreas arqueológicas, que son zonas delimitadas por el Instituto Metropolitano de Patrimonio, que estas han sido basadas en evidencias y obtenidas a través de investigaciones arqueológicas. En este sector, hasta el momento, tenemos 3 polígonos de zonas de delimitación patrimonial. Finalmente, este visor también cuenta con las áreas históricas, que tenemos, por ejemplo, el área histórica en el centro histórico, y también tenemos las áreas patrimoniales, que ya lo habíamos explicado anteriormente, que son las placitas que se encuentran en los centros urbanos de cada parroquia. Podemos observar aquí que tenemos una área patrimonial, de acuerdo a su color, se puede diferenciar. Por ejemplo, aquí está el nombre, el área patrimonial de Cotocollao, o la categoría es área patrimonial. Eso en cuanto les podemos seguir explorando y así obtener toda el área patrimonial que ya cuenta este visor geográfico, que es de la SHOP. Perfecto, Daisy y Fernanda, muchísimas gracias. Como ustedes ven, estas herramientas son de acceso público, precisamente están dentro de la plataforma Tu Ciudad en Línea, que en eventos pasados ya la hemos socializado. Básicamente ha sido o es una herramienta desarrollada por la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial para socializar la información territorial y que el usuario o el ciudadano pueda consultar
cuál es la información de su predio, por ejemplo, en este caso de áreas históricas, y así, ¿no? Tenemos algunas herramientas como el plan de uso y gestión del suelo, para la normativa urbanística. Entonces, eh, impulsamos la difusión de ese tipo de herramientas porque son de gran ayuda para la consulta del ciudadano. Así que muchas gracias, chicas. Le hemos presentado una herramienta muy útil para que la gente pueda hacer las consultas correspondientes. Sí, Fer, ¿querías comentar algo? Ole, una última acotación. Es Ujú. importante también que la ciudadanía sepa que el proceso de inventario es un proceso continuo, es decir, esta información se va a ir actualizando según aparezcan nuevas zonas de protección arqueológica, se vayan incrementando barrios a lo que tiene que ver el inventario selectivo, por ejemplo. Entonces, es una herramienta que es muy útil y que además se va actualizando según vayamos nosotros también generando más información como Distrito Metropolitano. Eso también es importante que sepa. Correcto, muchas gracias, Fer. Sí, justamente la información que se cuelga en tu ciudad en línea es información que ha pasado por varios filtros de validación. Trabajamos con estándares cartográficos, entonces es información que está disponible y además es de fuentes confiables, ¿no? Que es lo que siempre uno necesita cuando hace consultas y está buscando información geográfica como tal. Muchas gracias, chicas. Si alguien tiene alguna consulta, recuerda que puede escribirla en el chat y nosotros iremos dando lectura a cada una de ellas, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, sigamos con la presentación, sigamos con nuestro evento. A continuación vamos a hablar ya de lo que tiene que ver con LIDAR. En este caso, bueno, les voy a compartir nuevamente la pantalla. Perdón. Vamos a ver, un segundo. ¿Puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor? Ya. Ya, chévere, gracias. Ley. A ver, estamos aquí. Listo. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar mi pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahora voy a dar paso a la ingeniera Victoria Ortega. Justamente vamos a empezar a abordar el tema del LIDAR. Vamos a enfocarnos o a nombrar un poco de conceptos elementales que son necesarios para entender lo que vamos a explicarles más adelante, que es ya el procesamiento y la generación de los productos. Sí, así que, Victoria, bienvenida, te doy el paso. Listo, Ulises, muchísimas gracias, bienvenidos todos. En esta parte de la presentación vamos a iniciar un poco solo para dar contexto a qué es la tecnología LIDAR y cómo podemos aplicarla al entorno urbano. Para comenzar, bueno, sabemos que esta tecnología es un sistema de detección de remoto activo que permite medir distancias de objetos inaccesibles o muy lejanos sin colocar equipos adicionales. Sabemos que funciona básicamente con la emisión de un pulso láser o luz que refleja varias señales y se mide el tiempo de retorno para obtener distancias. Les he colocado un poco la fórmula con la que estaría funcionando esta tecnología, que es básicamente el tiempo de retorno, la velocidad de la luz y el índice refractor del aire, que generalmente se maneja de manera estándar. Esta tecnología funciona como las demás que sabemos también para levantamiento de datos. Y los cuatro componentes principales son básicamente la luz láser, un sistema de posicionamiento global, la unidad de medición inercial, que es la que nos ayuda a corregir los movimientos del sensor, y un computador, evidentemente, para procesar todos los datos que obtenemos. Aquí un dato interesante de esta tecnología también es el tema de la naturaleza de sus datos, que bien puede llegar a mencionarse como un tema de 2,5D, no 3D. Esto en el sentido de que obtenemos por cada punto XY en coordenada XY solamente un punto en altura Z. Eso muchas veces, no sé si le puedes dar un clic, Ulises, por favor, para que Claro. podamos ver en la imagen un poco qué significa esto en la parte superior. Solo un clic ahí. Ya. Entonces, justamente tenemos este tipo de representaciones, por ejemplo, pasos de desnivel, puentes o incluso las edificaciones muchas veces pueden verse afectadas, pero de alguna manera nos aporta mayor complejidad morfológica en el levantamiento de datos y de igual manera el procesamiento nos permite obtener un montón de resultados, como ya vamos a ver. Siguiente diapositiva. Ujú.
La cuestión principal en el uso de esta tecnología es clasificar los perfiles o los resultados que tenemos. Vemos en la imagen algunos tipos de perfiles como son el del suelo, el de los techos de las casas y el de la vegetación, que son los 3 perfiles más básicos que podemos estar manejando, pero la tecnología nos permite obtener muchos más, dependiendo de las restricciones y la alimentación de información que le podamos dar para que ella pueda seguir procesando otro tipo de perfiles. Podemos llegar a muchos otros detalles, como por ejemplo, identificación de zonas de descargas, por ejemplo, tuberías delgadas, o incluso también el tema de manejo de redes de transmisión eléctrica. Entonces, por eso el principal uso es básicamente la generación de modelos digitales de terreno o la generación de modelos 3D de edificio. En este caso puntual, hablamos de que agrupamos todos los puntos que puedan reconocerse como techos, por ejemplo, les agregamos características morfológicas como tienen que ser de forma rectangular, pueden tener pendientes similares en la aplicación, generalmente los techos tienen esta línea de intersección horizontal, entonces con este tipo de datos le alimentamos al programa que procese los datos y podemos identificar los perfiles. De igual manera, como sucede con los edificios, también podemos tener el tema de la vegetación. Y esta es una herramienta súper poderosa porque el LIDAR básicamente funciona con el espectro cercano al infrarrojo, que es justamente el espectro que reciben las plantas. Entonces, la sensibilidad que tenemos para obtener este tipo de información es muy ventajosa. Y como vemos en la imagen, básicamente lo que tenemos es un láser, el pulso que recibe varios retornos una vez que se llega al suelo. Tenemos un retorno que puede ser la copa de los árboles, un siguiente retorno que puede establecer otros estratos de los doseles, y cada pulso podría tener su firma, digamos, que es justamente la que vemos en la parte derecha azul. Y con esto nos permite obtener algunas cosas como el suelo bajo el dosel, que es lo que no nos permiten otras herramientas de levantamiento fotogramétrico, por ejemplo, altura de árboles, cálculo de biomasa, crecimiento a lo largo del tiempo y de muchas otras herramientas que se puedan derivar de esto. Siguiente, por favor. En este sentido, hablamos de tecnología LIDAR aplicada en entorno urbano. Entonces, ¿qué es el entorno urbano? No solamente son los edificios, las calles y un poco el arbolado que tenemos en las veredas, sino que hablamos de un sistema mucho más complejo del que dependemos justamente, y aquí para ir aterrizando al área de donde hemos dicho los levantamientos, les quería mencionar, por ejemplo, el caso de la microcuenca del río Monjas. El 42% de la cuenca ya está urbanizado y vemos abajo que el cambio de uso de suelo ha sido bastante abrupto y básicamente ha generado justamente esta impermeabilización y van incrementando con el tiempo. Hacemos más ciudad y vamos justamente abarcando otro tipo de recursos naturales. En la imagen de arriba vemos también que la cuenca tiene una zona alta, tiene una zona media, tiene una zona baja, cada una requiere sus distintos modelos de gestión de territorio. Y además tenemos otro insumo súper importante que son estas manchitas verdes que vemos ahí, que son, por ejemplo, las zonas de amenaza extensiva que han sido identificadas por la Secretaría de Riesgos. Toda esta información nos está generando datos, porque básicamente estamos hablando de muchas cosas pasando en el territorio y que podremos monitorear y podríamos justamente modelar, podríamos simular y podríamos utilizar como insumo para la planificación. Entonces, bueno, esta cuenca ha sufrido una presión demográfica alta, han tenido un impacto abrupto en el curso principal del cauce del río principal, del río Monjas, y esto ha generado grandes crecidas en eventos de precipitación, cambiando el comportamiento hídrico del río. Entonces tenemos amenazas por fenómenos naturales en el área, el incremento de riesgos principalmente para movimientos de masa, inundaciones, erosión regresiva de cauces y los taludes. Así siguiente. Entonces, con esto, la necesidad de datos detallados es bastante urgente para la planificación y la resiliencia de nuestra ciudad. Como última aproximación, les traje también, les trajimos algunas imágenes. Vemos, por ejemplo, en los 3 cuadritos de arriba, la diferencia de trabajar con datos LIDAR a nivel de infraestructura. Por ejemplo, tenemos en el primer gráfico la nube de puntos LIDAR, que ya nos da algo bastante detallado de la forma de las casas, por ejemplo. Luego tenemos que esta información nos puede podríamos utilizar con los datos catastrales, aplicándole la altura que ya tenemos del LIDAR.
Y luego podríamos llegar ya incluso un poco más lejos a identificar los cambios de morfología que no tenemos en los datos catastrales actuales y que el LIDAR nos está generando. Por ejemplo, en los círculos vemos que hay diferencias como un poco sutiles entre la morfología de las edificaciones. Entonces, solamente con esto tenemos abajo un ejemplo de lo que podría ser la obtención de información respecto a edificios, por ejemplo, temas de volumen, temas de área, temas de medición de frentes, etcétera. Y era 6, 8 datos que están ahí que podríamos obtener solamente de edificaciones. Y así el potencial de la herramienta es enorme, nos sirve para análisis de riesgos, simulación y predicción de inundaciones, planificación de nivel freático, drenajes de escorrentías urbanas, planificaciones de diques, de infraestructura en general, análisis de visibilidad también o de paisaje, propagaciones de ruido o simulación climática. Y vemos en las imágenes de abajo que en el área de estudio que les vamos a presentar justamente la diversidad de morfologías y de estructuras y de elementos que conforman el territorio es bastante diverso. Ahí sí. Perfecto. Gracias, Victoria. Avanzando con este tema, pues les vamos a presentar el caso de estudio, bueno, los dos casos de estudio que se están analizando, ¿sí? Estamos aún en procesamiento de información, pero tenemos algunos resultados y es precisamente lo que les vamos a mostrar. En este caso tenemos en la parte izquierda el río Machángara y en la parte derecha el río Monjas. Sí, que son dos de los ríos más grandes que están ubicados acá en Quito, ¿sí? Entonces, en la parte izquierda, en el río Monjas, se volaron aproximadamente 40 kilómetros lineales con LIDAR, sí, todos estos levantamientos fueron hechos con drones. Obviamente, nosotros para realizar este tipo de levantamientos solicitamos siempre permisos o la autorización de la Dirección General de Aviación Civil, que es la entidad encargada del espacio aéreo. Entonces, volamos siempre con las autorizaciones correspondientes, entendiendo que tenemos que atravesar zonas sensibles en algunos casos y que también nos ha tocado gestionar de manera particular en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando sobrevolamos sobre destacamentos militares, cuando volamos sobre instituciones, bueno, instituciones sensibles para generalizarlo. Entonces, en la cuenca, en el río Machanga, volamos 40 kilómetros lineales. Si tomamos el eje del río e hicimos un área de influencia de 200 metros a cada lado. Y en el río Monjas volamos aproximadamente 20 kilómetros lineales, ¿sí? Con el mismo criterio, el eje del río y 200 metros de buffer a cada lado. Entonces, este trabajo nos tomó aproximadamente un mes y medio, ¿sí? Saliendo a campo todos los días, porque entenderán, ¿no? Las dimensiones que tiene 40 kilómetros, en total serían 60 kilómetros, entonces fue un trabajo muy fuerte, muy arduo el que se hizo, pero logramos tener la información. Estamos aún procesando porque el volumen de datos también es muy, muy alto, pero sin duda los resultados que nos van a generar, pues nos van a ayudar de gran manera para la toma de decisiones. Y para generar insumos, primero, sí, y eso servirá posteriormente para la toma de decisiones y estrategias en cuanto a lo que tiene que ver con planificación territorial. Bueno, un poquito el flujo de trabajo que se hizo, nosotros hacemos una planificación, sí, ejecutamos o organizamos los planes de vuelo como tal, como les mencionaba, esto es hecho a través de drones, ¿sí? Montamos un sensor LiDAR dentro de un dron y con eso hacemos el escaneo o el levantamiento de la información. La logística, como les había mencionado, pues nos tomó un mes y medio aproximadamente levantar esta información, precisamente por la topografía, como veíamos en imágenes anteriores que nos mostró Victoria, la topografía tan accidentada, bueno, precisamente porque estamos volando sobre el río, sobre el cauce del río. Entonces, teniendo eso como primer punto, encontrar los lugares estratégicos para poder plantarte con los equipos, para poder elevar y ejecutar tu dron con total tranquilidad. Y ya saben ustedes el tema de la seguridad también. Todos los factores tienen que ser cubiertos para que los vuelos sean exitosos. Entonces, la logística que tocó o que nos tocó organizar, pues, fue un factor muy importante para lograr el levantamiento de datos que tenemos y que estamos procesando aún, ¿ya? Luego de eso, pues una vez que tenemos la logística, identificamos el punto de donde vamos a volar y todo lo demás, vamos con la ejecución del vuelo como tal y después de eso la descarga de datos.
Y a continuación les vamos a mostrar algunos, un videíto, un resumen, ¿no?, de lo que hacemos en el día a día o lo que hacíamos cuando realizábamos los levantamientos de información. Aquí tenemos un video de mientras estamos ejecutando el vuelo como tal, el vuelo LIDAR para los levantamientos de información. Ustedes pueden ver aquí en la pantalla la ejecución del vuelo como tal. Ven como el LiDAR, el sensor LiDAR va escaneando el territorio. Pueden ver ustedes una panorámica en tiempo real mientras el dron va haciendo sus levantamientos. Y aquí un breve pantallazo de cómo generamos nosotros los productos una vez que los procesamos, ¿sí? El nivel de detalle que nosotros podemos alcanzar con este tipo de productos, pues, es espectacular. Si miren el tipo o el detalle de la información que nosotros podemos obtener de los vuelos LiDAR, ¿sí? Como mencionaba Victoria, la característica principal de este tipo de vuelos o este tipo de sensores es que nosotros podemos utilizarlos en zonas en las que existe alta presencia de vegetación. Bueno, y como conocen ustedes, en las riberas de los ríos siempre hay este tipo de la presencia de vegetación. Entonces, ideal utilizar este tipo de sensores para poder levantar y poder tener información del piso, que es lo que nos interesa, lo que no nos permite hacer un vuelo fotogramétrico como tal, ¿sí? Por las características del sensor. Ya. Bueno, aquí un pantallazo nada más del producto que se obtiene, el producto crudo, una vez que se procesa la información. Ustedes pueden ver, ¿no? Bueno, obviamente tenemos algunos vacíos, pero sin duda el producto que se obtiene de manera general es espectacular. Esto es una nube de puntos con color real. Tenemos millones de puntos, ¿sí? Archivos que pesan a veces 10, 20 gigabytes, que por cada bloque de vuelo, ¿no? Entonces, al final, si sumamos todo, estamos hablando de 2, 3 teras de información tranquilamente, y todo eso es lo que estamos procesando nosotros para poder obtener esta información. Este nada más es un pantallazo. Nosotros pudimos ver en el video anterior cómo se pueden generar estos, o puedes tú tener una idea del territorio como tal, de hacer un vuelo de pájaro, como se conoce, ¿no? A esta inspección del territorio, y todo lo que puedes observar y todo lo que puedes obtener con los vuelos LiDAR o con los vuelos con drones en general, ¿no? Es la verdad muy, muy impresionante todo lo que se puede conseguir, y les vamos a presentar algunos resultados que ya nos permiten hacer generar este tipo de información, ¿sí? Entonces, primero que nada, como les había mencionado, con LiDAR nosotros podemos atravesar la vegetación. Entonces podemos obtener un modelo de terreno real, y con eso nosotros podemos hacer algunos análisis. En este caso, por ejemplo, hicimos, bueno, obviamente una clasificación y tenemos un mapa de pendientes, y les vamos a mostrar un poquito más adelante. En este caso estamos enfocándonos en las pendientes, los tipos de pendientes para cruzar con áreas cercanas a construcciones, por ejemplo, y se pueden incluso detectar ahí las zonas que son posibles de riesgo, ¿no?, en las que se podrían ya tomar algún tipo de acción. Esta, por ejemplo, es el uso de suelo de protección de quebradas. Sí, estamos nada más utilizando sistemas de información geográfica para ir cruzando la información que nos va generando tanto del levantamiento como con información que está normada. Sí, esto es un shape o una capa de información utilizada o descargada del plan de distribución del sol. Ya. No sé, ¿alguien está con el micrófono prendido? Gracias. Ya, como les comentaba, hicimos el análisis, por ejemplo, de los tipos de pendientes que existen en este uso de suelo de protección de quebradas, obviamente tomando los criterios del Código Municipal, que nos habla de 3 tipos de pendientes. Entonces nosotros vemos, para fines de identificación, los colores rojos, por ejemplo, son pendientes fuertes, y los colores verdes son los pendientes más leves. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros igual hemos hecho la detección o la clasificación, como les mencionaba Victoria en diapositivas anteriores. Nosotros podemos hacer una clasificación de estos puntos que obtenemos con los levantamientos, y, por ejemplo, yo quiero detectar edificios, yo quiero detectar vegetación, quiero detectar tendidos eléctricos, quiero detectar solo el piso. Entonces yo puedo hacer este tipo de discriminaciones. Obviamente requieren un procesamiento para yo quedarme con la información que me interesa, y con eso puedo hacer
avanzar con los análisis. Por ejemplo, en esta capa está colocada el modelo en 3 dimensiones, como ustedes pueden ver, y encima está colocado el shape de construcciones, que es precisamente lo que obtuvimos después de hacer esta clasificación. Entonces, muy útil para conocer el estado real del terreno, ¿sí? Porque muchas veces el tema catastral también es complicado, ¿no? Mantener al día un catastro es bien complejo, precisamente porque el territorio es muy dinámico y día con día va creciendo. Entonces, nosotros al hacer este tipo de vuelos, al hacer este tipo de levantamientos, podemos obtener detalles como estos, ¿no? Identificar, por ejemplo, construcciones. Ya vamos a ver en la diapositiva siguiente, sí, justamente hemos cruzado estas dos capas, ¿no? Capa de pendientes, sí, con las pendientes más fuertes en color rojo, y las construcciones. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, posibles zonas de riesgo, porque tenemos una pendiente fuerte y tenemos cercanía con construcciones. De esa forma podemos ir detectando, identificando zonas en las que podemos o ya se pueden ir tomando ciertas acciones. Como les mencioné, esta es nada más una de las aplicaciones, ya vamos a ver más adelante cuál es otro de los enfoques, y al final se trata de esto, ¿no? De ir complementando información, de ir uniendo esta data para lograr hacer análisis geoespaciales y con esto determinar, pues, dependiendo del objetivo que yo desee, determinar un producto final. Sí, entonces hemos mostrado nada más un pantallazo de todo lo que se puede generar. Obviamente esto ha requerido de mucho tiempo de procesamiento y requerirá de mucho más porque como les mencioné, aún estamos procesando, pero ese es el objetivo, ¿no? Estamos encontrándole la utilidad a los productos que estamos generando precisamente para esto, ¿no? Para que sea de uso principalmente de la institución para los diferentes proyectos de las diferentes líneas de acción que tiene el municipio como tal. ¿Sí? Victoria, por favor. Listo, entonces continuando justamente en la misma línea que nos deja Ulises, vemos que el municipio también se encuentra actualmente en la consolidación de la red verde urbana a través de varios instrumentos de planificación. Ya la tenemos en el PUCS, pero necesita una articulación bastante grande entre algunas de las entidades. Entonces, de la clasificación del IDA que de los datos que pudimos tener, tenemos justamente en la imagen solamente la vegetación referente a bajos estratos, medianos o altos. Esta, como les mencionaba antes, puede ligarse a otro tipo de gestión. Vemos a la parte derecha justamente el área de quebradas vivas y franjas de protección que serían parte del río Monjas. ¿Le puedes dar siguiente foto? Claro. Y en ese sentido, vemos esta oportunidad justamente. En las pendientes vemos cómo tenemos el modelo digital de terreno como un poco el general que tenemos de todo el territorio y vemos la diferencia en el detalle que podemos obtener ahora con el levantamiento que se ha hecho. Esto nos ayuda muchísimo en el tema de toma de decisiones, por ejemplo, a la planificación de proyectos. Ahorita también la Secretaría se encuentra en el marco de desarrollo de proyectos para la política de espacio público, por ejemplo, donde el tema de infraestructura verde puede darnos justamente todos esos lineamientos de planificación del verde a través de nodos y enlaces verdes urbanos, espacio público también en quebradas donde sean áreas no susceptibles a riesgos. También tenemos la planificación de sistemas urbanos de drenaje sostenible en el espacio público. Entonces, vemos que la infraestructura verde podemos planificar mejor su función ecológica con la integración también en la infraestructura azul, como vamos a ver ahora. Bueno, seguimos en la verde, perdón. Aquí les quería mostrar un ejemplo del análisis que hicimos en densidad de vegetación. Es súper interesante trabajar con el tema de densidad de puntos que ya están clasificados como les mencionaba, en el tema de vegetación. En este caso se utilizó específicamente solo tema de arbolado, es decir, vegetación media a alta. Y se crearon hexágonos de 200 metros cuadrados de superficie, disculpe, falta los cuadrados. Y se utilizó la herramienta de las Point Statistics by Area para analizar la densidad de los puntos dentro de cada una de estas teselas y calcular la densidad de vegetación. Esto se hace en muchos otros lugares para poder planificar de mejor manera la red verde urbana, la infraestructura verde, porque justamente nos da ese pantallazo de poder decidir dónde está concentrada la mayor cantidad de arbolado dentro de la zona, y considerando que es una zona que es una franja ecológica, vemos que en realidad hay muchas zonas que todavía están por trabajarse.
pasar, por favor. Claro. Luego tenemos le puedes dar clic en el video de arriba. Luego tenemos estas otras herramientas como es el tema de la infraestructura azul. Vemos en la imagen de arriba un poco el movimiento de lo que se genera una simulación con el tema del modelo digital de terreno mucho más a detalle, nos permite encontrar mucho mejor las áreas de escorrentía superficial y el comportamiento del agua en la superficie del terreno. Nosotros podemos setear a través de los programas, por ejemplo, cuánta lluvia puede caer. Vemos que un área, como les puse el ejemplo de la gráfica de precipitación, tiene diferentes comportamientos de precipitación a lo largo del año y se pueden modelar justamente para los eventos extremos y cuáles serían las áreas más susceptibles a la inundación, y podemos al mismo tiempo identificar qué elementos están asociados a esas áreas. Tenemos el suelo verde, tenemos suelo edificado, en dónde deberíamos actuar. Ahí sí pasa por ahí. Y bueno, justamente requiere esta articulación de gestión territorial, ambiental y de riesgos. Entonces, esto no solamente es un trabajo solo que puede hacerlo la Secretaría. Y luego hablamos ya de infraestructura verde urbana, donde podemos hacer un análisis de todo lo que les hemos mencionado con Ulises, donde tenemos el análisis de las áreas de acumulación de agua o de escorrentía, con el tema de arbolado, donde se concentra la mayor densidad de arbolado, y luego donde nos encontramos con estas pendientes más para poder gestionar de manera más eficiente todos los elementos que componen el territorio. Entonces ya, ese es de nuevo el video. Y no sé si prefieres darle conclusiones, Ulises. Claro. Gracias, Victoria. Bueno, en base a lo que hemos revisado y lo que tiene que ver con levantamientos, lo que estamos trabajando en la Secretaría con sensores LiDAR, primero que nada, bueno, tenemos estas tres conclusiones generales, ¿no? Que estamos trabajando con alta precisión. Todos los levantamientos que realizamos en la Secretaría, pues, tienen o conservan o respetan los caracteres o los criterios emitidos por las entidades como el Instituto Geográfico Militar, por ejemplo, que nos da los parámetros que se deben seguir para generar ese tipo de información. Entonces, es información de calidad con la que estamos planificando la ciudad. Sí, entonces, esto gracias a la tecnología, obviamente, al buen uso de la tecnología que le estamos dando. La segunda conclusión sería el monitoreo multitemporal o detallado aplicado a la gestión del territorio. Nosotros podríamos hacer este tipo de vuelos con una periodicidad, por ejemplo, cada mes, cada 6 meses, y con eso ver cómo el territorio va cambiando, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos analizar o hacer un estudio de regresión o de erosión del suelo precisamente en esta parte del sector del río Monjas, si ustedes vieron más o menos la topografía, cómo se encuentra, podríamos hacer estudios multitemporales para ver cuáles son las zonas que tienen mayor retroceso y en base a eso pues tomar algunas acciones. Y como última conclusión, pues en un contexto de cambio climático y expansión acelerada, estas aplicaciones aportan a la construcción de ciudades más resilientes, con la gestión más eficiente y priorización estratégica de intervenciones. Justamente gracias a la información o gracias a los detalles, al detalle de datos, al detalle de los productos que podemos obtener, nosotros podemos aplicarlos o utilizarlos como insumos base para poder plantear proyectos, como lo mencionaba Victoria, haciendo estos cruces de variables, ¿no? Les hemos mostrado 2 aplicaciones generales, que son las que estamos realizando por ahora, pero obviamente a medida que vayamos generando los diferentes productos, iremos también trabajando en varios análisis. Como les había comentado también previamente, es información que requiere o tiene altos volúmenes en cuanto a capacidad, entonces necesitamos obviamente equipos sofisticados que soporten este tipo de información. Así que estamos trabajando en eso, ¿no? Entonces el objetivo del webinar, como les mencionaba en el inicio, precisamente era socializar este tipo de trabajos que estamos haciendo nosotros. Una vez finalicemos ya pues la depuración, todo el procesamiento de la información, realizaremos algún evento similar para mostrarles cuáles son ya los resultados como tal, una vez que tengamos toda la información procesada, ¿no? Pero entonces eso es lo que les queríamos mostrar a todos. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna inquietud, duda que nos pueda manifestar. Y si no, pues creo que estaríamos con eso finalizando
el webinar. Chicos, no sé si alguien tiene alguna consulta. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, creo que con esto damos por finalizado como Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial. Les agradecemos su presencia y estaremos invitándoles pues a próximos eventos que desarrollemos para socializar este y más productos que nosotros trabajamos desde la Secretaría y desde el municipio como tal. Sí, entonces ha sido un gusto para nosotros. Esperamos que haya quedado claro lo que queríamos transmitir, el mensaje que les queríamos dar, pues y por cualquier consulta nosotros estamos acá en el municipio para atenderlos con mucho gusto. Una excelente noche a todos, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el costo de vida?